Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola. Y la misión de hoy es súper específica. Justo ahora estamos en pleno marzo de 2026 y, bueno, hay una brecha gigantesca entre los rumores que circulan por ahí y la montaña de documentos legales reales que descansan sobre el escritorio de la jueza Loretta Preska. Allá en Nueva York. Exactamente, en Nueva York. Así que hoy vamos a tomar esos expedientes, vamos a leer la letra pequeña y tratar de desenredar cuál es la realidad procesal exacta de Nación Joaquín García en este preciso momento. Que es crucial porque la gente se queda con los titulares, ¿no? Totalmente. Para quienes nos escuchan y siguen este tema de cerca, vamos a ir directamente a los números, a las estrategias legales, porque la maquinaria de los tribunales está contando una historia, digamos, fascinante y muchísimo más compleja de lo que sugieren esas noticias rápidas de redes sociales. Sí, el punto de partida ineludible para entender todo este panorama es hacer una división estricta en el mapa legal. Claro. La confusión más grande surge siempre cuando se mezclan las jurisdicciones. O sea, lo que sucede a nivel estatal tiene reglas, tiempos, objetivos procesales que pues no tienen absolutamente nada que ver con lo que está armando el gobierno federal de los Estados Unidos. Son mundos distintos. Exacto, mundos totalmente distintos, y si metemos todo en la misma bolsa, perdemos de vista la verdadera magnitud del cerco judicial que la defensa está enfrentando hoy. Ok, entonces vamos a desempacar esto paso a paso. Establezcamos primero esa línea base. Hablemos del estado de California. Perfecto. Allí es donde esta historia judicial reciente se consolidó, allá por 2022. Las notas y los documentos nos muestran una condena impuesta en el sistema estatal por abuso sexual de menores, y la sentencia que se dictó fue de 16 años y 8 meses. Así es. Pero la gran pregunta que surge al leer esto es, ¿cómo se traduce ese número en tiempo real de reclusión? Sobre todo considerando todos los recursos de apelación que la defensa ha estado moviendo desde entonces. Bueno, la matemática judicial en el sistema de California es bastante rígida en este tipo de delitos. Ajá. La defensa ha interpuesto apelaciones, claro, y han buscado pues todos los mecanismos posibles para reducir esa cifra, buscando beneficios por diversas vías procesales. Lo normal en estos casos. Sí, es su trabajo. Sin embargo, la fecha de liberación proyectada original, calculada sobre esos 16 años y 8 meses, Sí. se fijó hacia el 2031 o 2032. ¡Wow! O sea, los esfuerzos de la defensa pueden generar cierta fricción en las cortes de apelación, pero el reloj principal sigue su curso. La base inamovible de este caso es que, a nivel estatal, hay una década de reclusión proyectada. Lo cual nos deja con una conclusión inicial súper importante para nuestra audiencia. Claro. Si este expediente en California fuera el único documento sobre la mesa... El único problema legal. Exacto. El escenario de una liberación seguiría siendo un evento a muchos años de distancia. Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente compleja, la razón por la que estamos revisando estas fuentes hoy no es por lo que pasó en 2022. No. Es por lo que el gobierno federal decidió hacer después. Ahí cambia todo. Cambia todo. ¿Por qué el Departamento de Justicia decide intervenir y trasladar físicamente al acusado a Brooklyn, Nueva York, en septiembre de 2025? Bueno, la intervención federal ocurre cuando el gobierno de los Estados Unidos determina que los delitos trascienden la jurisdicción de un solo estado. Ok. Y, lo que es aún más importante, cuando identifican un patrón de criminalidad organizada que requiere herramientas legales mucho más pesadas. Ya. O sea, el traslado a Brooklyn no fue un simple cambio de prisión. Fue el inicio de un proceso judicial bajo las reglas del Distrito Sur y posteriormente el Distrito Este de Nueva York. Que son cortes pesadas. Pesadísimas. Son cortes conocidas históricamente por desmantelar las estructuras criminales más complejas del mundo. Y revisando la acusación formal, el indictment de Nueva York, como le dicen allá, Ajá. la lista de nuevos cargos es abrumadora. El documento enumera crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y lavado de dinero. Así es. Todos presentados a nivel federal. Me interesa muchísimo que profundicemos en el primero de la lista, el cargo de crimen organizado, que en la ley estadounidense se conoce como racketeering o la ley RICO. La famosa ley RICO, sí. Exacto. ¿Qué significa exactamente que la Fiscalía Federal invoque esta ley específica?
sobre todo en el contexto de una organización con una estructura como la de la Luz del Mundo. Aplicar la ley Rico cambia por completo las reglas del juego. ¿Por qué? Porque esta legislación fue diseñada en la década de los 70 en Estados Unidos con un propósito muy específico: destruir a las familias de la mafia tradicional. La mafia italiana y todo eso. Exactamente. Antes de Rico, los fiscales solo podían atrapar a los líderes por delitos aislados. Claro, un robo aquí, una extorsión allá. Y casi siempre los que iban a prisión eran los operadores de bajo nivel. Los soldados. Exacto. Pero la ley Rico permite al gobierno argumentar que existe una empresa criminal. Empresa criminal. Sí. En este caso en particular, la Fiscalía no está diciendo simplemente que una persona cometió un delito. Están alegando que toda la infraestructura, la jerarquía, los flujos financieros y la logística de la organización... O sea, todo el aparato. Todo el aparato. Que todo eso fue utilizado sistemáticamente como una maquinaria para facilitar, encubrir y financiar delitos graves. Fíjate que al leer los documentos me vino a la mente una analogía. Es básicamente como descubrir que el Departamento de Recursos Humanos de una corporación multinacional súper prestigiosa en realidad se dedica a coordinar a los choferes de los asaltos y a pagar los sobornos. Es una analogía muy precisa, la verdad. Porque usan la estructura legítima para lo ilegal. Exactamente. Pensemos en una estructura global que recibe donaciones, que tiene propiedades en múltiples países, que organiza eventos masivos. Y que maneja una logística impecable para mover a miles de personas. Una corporación enorme. Sí, enorme. Bueno, el gobierno federal está presentando el argumento de que esa misma red logística, desde los administradores de los fondos hasta los encargados de la seguridad y las comunicaciones internas, operaba como un ecosistema diseñado para perpetuar el tráfico sexual y el lavado de dinero. ¡Wow! Al acusar bajo la figura de racketeering, lo que el Departamento de Justicia busca es arrancar el problema desde la raíz, procesando el uso de la institución misma. Y ahí es donde el cargo de lavado de dinero que mencionan los documentos cobra muchísimo sentido. Todo el sentido. Porque bajo esa perspectiva, no estamos hablando de alguien escondiendo fajos de efectivo bajo el colchón. No para nada. Si la Fiscalía alega que la estructura funcionaba como una empresa criminal, ¿cómo encaja todo este movimiento de capitales internacionales en esta acusación formal de 2026? El lavado de dinero es el motor. Es lo que permite que cualquier empresa criminal, según la definición legal, siga operando. La gasolina. Exacto. La acusación del gobierno detalla cómo unos fondos, presuntamente recolectados a través de ofrendas o mecanismos internos legítimos de la Iglesia, habrían sido desviados, ocultados y transferidos a través de fronteras internacionales. ¿Para qué? Para financiar actividades ilícitas y mantener el encubrimiento. Y rastrear este dinero requiere cooperación internacional, auditorías forenses a cuentas en paraísos fiscales. Que no es barato ni fácil. Es carísimo y súper complejo. Requiere el análisis de transacciones inmobiliarias. Es por eso que este juicio federal necesita una cantidad de recursos investigativos que un estado como California, por sí solo, simplemente no suele desplegar. Claro, California tiene un presupuesto y un alcance limitado comparado con el gobierno federal. Totalmente. Y todo este despliegue de recursos investigativos nos lleva a un hallazgo en nuestras fuentes que, la verdad, cambia drásticamente el equilibrio de poder en este caso. Sí, los arrestos. Exacto. En ese mismo mes de septiembre de 2025, el gobierno federal no se limitó a presentar cargos contra el líder principal. Los registros muestran que se emitieron órdenes de arresto simultáneas contra otros miembros clave de su familia y parte de la cúpula organizativa. Así es. ¿Cuál es el impacto táctico de decapitar financieramente a la red de apoyo justo antes de un juicio de esta magnitud? El impacto es de parálisis absoluta. 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 Piensa en esto. Defenderse en un juicio federal por crimen organizado, especialmente en Nueva York, requiere una infraestructura colosal. Un ejército de abogados. Un ejército. Se necesitan decenas de millones de dólares para contratar firmas especializadas. Investigadores privados que viajen por el mundo para entrevistar testigos a favor. Claro. Peritos contables que puedan rebatir las acusaciones de lavado de dinero. Y una logística de comunicación impecable. ¿Y si te arrestan a los que manejan eso? Exacto. Al emitir esas órdenes de arresto contra la primera línea de liderazgo y familiares, el gobierno federal corta el oxígeno financiero y operativo de la defensa.
Básicamente te dejan sin los arquitectos y sin los materiales justo cuando tienes que construir un rascacielos blindado para defenderte. Así de simple. Quienes históricamente tendrían la autoridad y el acceso a los fondos para orquestar esa defensa de primer nivel, Ahora están ocupados buscando sus propios abogados. buscando sus propios abogados o están congelados por sus propios procesos legales o prófugos. Esto aísla operativamente al acusado principal de una manera que ninguna prisión estatal podría lograr jamás. Es una jugada de ajedrez muy agresiva. Es una maniobra que el Departamento de Justicia utiliza frecuentemente en casos de cárteles de la droga o corporaciones corruptas. Neutralizar la cadena de mando para evitar que los recursos de la organización se utilicen para entorpecer la justicia. Y hablando de aislamiento, las fuentes también detallan un cambio drástico en las condiciones físicas del día a día. Las condiciones de reclusión. Sí, pasar del sistema penitenciario de California a estar bajo custodia federal en Nueva York, enfrentando cargos de racketeering y explotación. Eso debe implicar un nivel de restricción muy, muy distinto. Es otro mundo. Acusaciones suele venir acompañada de medidas administrativas especiales. Las famosas SAMs, por sus siglas en inglés. Exactamente, las SAMs. En una prisión estatal, por más estricta que sea, existe una rutina general, digamos. Acceso al patio, economato, cierta interacción con la población general. Y llamadas telefónicas que están monitoreadas, sí, pero son accesibles. Tiene cierto respiro. Sí, pero en instalaciones como el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y bajo cargos de crimen organizado, el confinamiento es radicalmente diferente. Me imagino. Las horas de encierro en la celda se maximizan al extremo. El contacto con el exterior se reduce a lo mínimo indispensable. Y cada comunicación, absolutamente cada una, es escrutada al milímetro para evitar que el acusado siga operando su empresa desde adentro. Lo cual debe hacer que la preparación del juicio sea una pesadilla logística para los propios abogados defensores. Una pesadilla total. Si cada papel que entra y sale y cada conversación está bajo el microscopio federal, armar una estrategia confidencial se vuelve un reto monumental. Imagínate la presión psicológica de ese aislamiento, sumada a la fricción logística de no poder revisar evidencia con tu cliente de manera ágil. Es un factor de desgaste tremendo que la Fiscalía conoce perfectamente. ¿Juegan con eso? Claro, preparar una defensa requiere sentarse a revisar documentos juntos, ver videos, analizar cuentas. En un entorno federal de máxima seguridad, esos procesos son lentos y altamente burocráticos. Y eso nos sitúa perfectamente en el centro de nuestro análisis temporal. Llegamos a hoy, marzo de 2026. El momento crítico. A finales del año pasado vimos la declaración de no culpable. Y ahora, frente a la jueza Loretta Preska en el Distrito Este de Nueva York, hay una fecha marcada con rojo en el calendario, el 12 de marzo de 2026. Así es. Los documentos indican que el caso entra en la fase de discovery, el descubrimiento de pruebas y el periodo de mociones. Y para que quienes nos escuchan se den una idea de lo que esto significa hoy en día, no estamos hablando de un fiscal entregando una carpeta con papeles en un maletín, ¿verdad? Para nada. En un caso federal moderno de crimen organizado y lavado de dinero transnacional, el discovery es más bien la Fiscalía estacionando un camión de mudanzas lleno de servidores informáticos en la oficina de la defensa. Una avalancha de datos. Literal. El Departamento de Justicia tiene la obligación constitucional de entregar toda la evidencia que planea usar, y también aquella que podría ser exculpatoria. Lo que podría ayudar a la defensa. Exacto, pero estamos hablando de terabytes de información, terabytes. Es inmanejable. Esto incluye extracciones forenses de teléfonos celulares, historiales de aplicaciones de mensajería encriptada a lo largo de una década entera, registros de transferencias bancarias a través de múltiples países, Miles de correos. miles de correos electrónicos y horas infinitas de vigilancia. O sea, literalmente es buscar una aguja exculpatoria en un pajar de datos digitales, mientras, como dijimos, tu red de apoyo financiero está paralizada. Es un escenario abrumador. Y según nuestras fuentes, esta audiencia del 12 de marzo no es un mero trámite. Se están peleando mociones críticas sobre la admisibilidad de pruebas altamente sensibles. Las notas mencionan 3 frentes de batalla probatoria específicos: videos, registros financieros detallados de toda la estructura de la iglesia y nuevos testimonios de víctimas. Esos 3 pilares son todo. ¿Qué está en juego para ambas partes en estas mociones de supresión? Lo que se discute en esta etapa, ante la jueza Preska, define el terreno de juego frente al jurado. Las reglas del partido. Exacto.
La estrategia primordial de cualquier equipo de defensa en un caso federal es evitar que la evidencia más dañina llegue a los ojos y oídos del jurado. Que no la vean. Por eso argumentarán mociones de supresión técnica. Por ejemplo, intentarán demostrar que ciertas extracciones de teléfonos o ciertos videos se obtuvieron mediante órdenes de cateo defectuosas, o argumentarán que violaron derechos constitucionales de privacidad. Buscan un error técnico de la Fiscalía. Exactamente. Si la defensa logra que la jueza Presca deseche un video clave, ese video simplemente deja de existir para el juicio. No se puede mencionar. Pero si la jueza admite esos registros financieros, por ejemplo, la historia cambia por completo. Sí. Porque los números son muy fríos. Si la Fiscalía puede presentar ante el jurado el rastro del dinero que conecta los diezmos y las ofrendas internacionales con las cuentas utilizadas presuntamente para la explotación, el cargo de lavado de dinero se vuelve casi blindado. Y consolidar el cargo de lavado de dinero es vital. Es vital para sostener la narrativa de la empresa criminal bajo la ley RICO que explicábamos antes. Todo se conecta. Todo. Además, están los nuevos testimonios de víctimas. Eso es fuertísimo. La defensa siempre intentará limitar el número de testimonios o cuestionar su relevancia, porque el impacto humano y emocional de tener a múltiples personas sentadas en el estrado narrando un patrón de abuso sistemático Es devastador. es devastador frente a un jurado. La audiencia de este marzo de 2026 determina exactamente qué armas tendrá permitidas la Fiscalía cuando comience el desfile de testigos. Si la evidencia sobrevive a estas mociones de la defensa, la posición de la Fiscalía se vuelve una fortaleza casi inexpugnable. Y eso nos lleva a la pregunta central de esta inmersión profunda, a las consecuencias reales de todo este despliegue legal. Hemos visto que la condena de California ofrece un horizonte de liberación lejano, pero al final del día es cuantificable. Son años específicos. Sí, 2031, 2032. Exacto. Pero, ¿cómo cambian las reglas matemáticas de las sentencias cuando hablamos de perder un juicio federal en Nueva York por estos cargos tan específicos? Porque los documentos son muy claros sobre las penas mínimas obligatorias y los castigos máximos. Y marcan un contraste brutal con el sistema estatal. Es un contraste enorme. El sistema federal, especialmente en delitos de tráfico sexual infantil y crimen organizado, no opera con la misma flexibilidad de beneficios por buena conducta que el sistema de California. No hay descuentos fáciles. No los hay. Los cargos que enfrenta actualmente en Nueva York conllevan lo que se conoce en la ley estadounidense como sentencias mínimas obligatorias. Obligatorias. Esto significa que, si es hallado culpable, el juez está literalmente atado de manos por la ley. Debe imponer un mínimo de 15 a 20 años en una prisión federal de máxima seguridad. Sin importar atenuantes. Sin importar nada. Y lo más duro, sin posibilidad alguna de libertad condicional anticipada. Cero parol. Cero parol. El tiempo dictado es el tiempo que se cumple, día por día. Y en el extremo superior de la balanza, la ley permite una sentencia máxima de cadena perpetua. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así es. Ese es el abismo que está sobre la mesa hoy. Analizando toda esta arquitectura judicial, desde el primer caso en California hasta la paralización financiera y los cargos de crimen organizado en Nueva York, parece haber un diseño táctico muy claro por parte del gobierno. Totalmente calculado. Es esencialmente un tornillo de banco legal. Tienes el sistema estatal de California funcionando como la mordaza fija, Ajá. sosteniendo al individuo bajo llave durante la próxima década, asegurando que no haya riesgo de fuga ni margen de maniobra táctica. Y la maquinaria federal en Nueva York es la manivela. La manivela que está girando constantemente, apretando y aplastando cualquier red de apoyo, cualquier recurso financiero y cualquier posibilidad de futuro. Un tornillo que no deja de apretar. Intervinieron para asegurar, mediante las herramientas más severas que ofrece la ley estadounidense, que la estructura misma sea desmantelada y que la reclusión se convierta en una condición permanente. Para recapitular y poner todo esto en perspectiva para nuestra audiencia, este mes de marzo de 2026 es de todo menos un periodo de inactividad. Es una batalla. Detrás de las puertas de la Corte del Distrito Este de Nueva York se está llevando a cabo una guerra de desgaste sobre terabytes de evidencia probatoria. El gobierno de los Estados Unidos está tratando el caso no como el de un individuo aislado que cometió delitos. Lo está tratando con la misma fuerza procesal que usarían contra un sindicato internacional de la mafia. Y la fecha clave de este mes define con qué artillería llegará la Fiscalía al juicio final. Es una colisión absoluta entre una estructura organizativa masiva y todo el peso del Departamento de Justicia.
Y la verdad, analizar la aplicación de estas herramientas legales a este nivel de profundidad nos deja con un escenario que va mucho más allá de un solo expediente. Te hace pensar a nivel macro. Exacto. Invita a quienes siguen la evolución del derecho a plantearse una cuestión monumental, diría yo. ¿Cuál sería? Pensemos en esto. Cuando el sistema de la justicia federal de Estados Unidos perfecciona la técnica de utilizar las leyes de crimen organizado y lavado de dinero para procesar la jerarquía, las finanzas y la logística de una organización religiosa internacional, Analizándola exactamente como si fuera una corporación corrupta. ¿cómo cambiará la forma en que los gobiernos investigan y desmantelan otras instituciones complejas que cruzan fronteras internacionales bajo el escudo de la legitimidad? Es una pregunta súper profunda y nos obliga a mirar hacia el futuro del sistema de justicia global. Porque desenredar la complejidad de las leyes, leer los terabytes de evidencia y entender las tácticas de los tribunales siempre revela la historia real que late debajo de las noticias de última hora. Siempre hay más fondo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a diseccionar los expedientes de este 2026. Esperamos que este análisis a fondo haya aportado mucha claridad sobre dónde estamos realmente parados en este proceso. Sigan manteniendo esa curiosidad encendida y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.